Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El día de hoy vengo a comentar una vez más sobre nuestro queridísimo presidente Martín Vizcarra. Pues resulta que una vez más lo tenemos en el ojo del huracán, en el ojo de la tormenta, ya que recordarán el caso de Richard Swing, este posible caso de corrupción vinculado al presidente gracias a un nepotismo que es contratar a alguien que tú conoces, a un allegado, darle un cargo público, sino darle dinero del Estado, dinero que no es tuyo, sino que es de todos nosotros, porque a todos nos sacan dinero por la fuerza sin que nosotros demos nuestro consentimiento. Pues un caso igual ha salido ahora, solamente que con otro nombre obviamente, pero el modo de operar de este caso es el mismo que el de Richard Singh. Por lo tanto, quiero comentar absolutamente todo lo que concierne a este caso. También voy a comentar por qué se da la corrupción desde un análisis político y un análisis económico de por qué existe la corrupción en nuestro país y en general en cualquier país. Y voy a comentar algunas contradicciones que ha tenido el gobierno de Vizcarra políticamente. Si quieren, mañana puedo subirles un análisis económico de la gestión de nuestro presidente, que no es buena, para nada es buena, así que no me voy a enrollar más y vamos directamente a comentar este caso de corrupción, posible caso de corrupción, posible. Pues esta vez, ¿cuánto fue el monto que hubo en los contratos? Esta vez fue 133.000 soles que se cobraron del Estado, del dinero que te sacan a ti por la fuerza, sin a una persona que no tenía ni siquiera un grado profesional, como Richard Singh, pero esta vez a otra persona. Y lo peor de todo es que esta persona sería llegada al presidente Vizcarra. Sí, amigos, como lo están escuchando, un nuevo caso solamente con otro rostro, otro monto, pero el mismo modo de operar es el mismo. La misma situación es, pero con otro distinto personaje y una vez más implicando al presidente Martín Vizcarra. Esta vez el personaje del que vamos a hablar se llama Luis Ángel Rivera Talledo y ha cobrado el monto, una vez más lo recalco, que son 133.000 soles. Una vez más sería algo de $45.000, $40.000 más o menos. El tipo de cambio no lo conozco ahorita. Pues, ¿dónde empieza esta historia? Pues resulta que este personaje, hay que comentar que todo esto comienza en el 20 de abril de 2017. Es cuando él obtiene su primer contrato. ¿Y con qué ministerio fue esta vez? Pues esta vez fue con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para abreviarlo vamos a decirle MTC, para hacerlo más ameno. ¿Y quién creen ustedes que era ministro del MTC en el 2017? Exacto, lo adivinaron. Martín Vizcarra estaba encargado de ese ministerio justamente en esas fechas. Qué coincidencia. Y su primer monto, su primer trabajo costó del dinero de todos 4.400 soles, un $1.500 más o menos. Pues esto no siguió así. Hubieron más contratos de 6.600 soles el 26 de junio del 2017 y el segundo el 13 de septiembre del 2017 con un monto de 8.800. Ya quisiera yo que YouTube me pague esa cantidad solamente por hacer videos ahora. 8.800 soles. Es una cantidad exorbitante. Lo más escandaloso de este caso son los continuos contratos, porque, a ver, si fue un contrato pasaría más desapercibido, pero si son múltiples contratos, sobre todo con una cantidad de dinero tan grande y sobre todo con una persona que no tiene experiencia profesional, que no es un profesional, que no es una persona titulada una carrera profesional, sino es un técnico. Esto hace más escandaloso y sobre todo quiero agradecer al portal Lima Gris, que es el primer portal que sacó esta información el día martes. Ahora se ha hecho más conocido y muchas personas me han pedido que analice este caso, me han pasado la noticia y vengo a hacer el análisis político. Posteriormente, en diciembre obtuvo más contratos, etcétera, obtuvo más contratos. Le voy a dejar toda la noticia para que ustedes lo vuelvan a ver. Pero lo más importante de este caso es lo siguiente, se los voy a leer. El 22 de enero del año 2019, durante la gestión de Martín Vizcarra, por supuesto, cuando ya era presidente, Luis Rivera realizó una nueva orden de servicio, obteniendo 15.700 soles. Cuando Martín Vizcarra deja de ser y se va como embajador a Canadá,
el personaje obtiene menos dinero, mucho menos dinero del que estaba obteniendo, pero sigue mamando de las arcas del Estado. Ahora, una vez que está el presidente Vizcarra, cobra 15.700 soles. La diferencia se ve y podemos ver que si desde el año 2017 está teniendo contratos, son 3 años, desde el 2017 hasta el 2020. Esto es algo más escandaloso porque se denota que tiene un padrino dentro del Congreso, dentro de lo que es del Congreso no, dentro del Estado peruano. No sabemos quién es, pero podemos intuirlo, hasta en el nombre del titular más o menos pueden intuir quién es. Luego, el 26 de marzo de ese mismo año, Rivera logró otra orden de servicio, esta vez con un monto de 16.500 soles. El 28 de junio con 17.250 soles y por último el 20 de septiembre con 17.650. Y la lista sigue. Les voy a dejar, como digo, toda la noticia para que ustedes puedan ver, pero lo más resaltante que es que esto deja muy mal parado al presidente, pero esto lo deja más mal parado por su mensaje al momento de asumir. Porque él cuando asume en el año 2018, el mensaje que él tenía como gobierno era combatir la corrupción. Su mensaje no fue enfocado a lo que era la economía, no fue enfocado a lo que era una reforma de la salud, no. Su misión, el objetivo que él se planteó como gobierno era la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, que salgan estos casos que lo vinculan directamente a él es una catástrofe política. ¿Por qué? Porque esto te derrumba, te deja mal parado, sobre todo te contradice tu objetivo. Si tú eres una persona cínica que está diciendo una cosa, pero por otro lado tiene otras cosas allegadas antes de asumir y durante tu gestión, cuando ya eres presidente, esto es un fracaso total. Sobre todo, y quiero explicar acá para que la gente lo tenga muy en claro, esto es muy importante que ustedes lo escuchen. ¿Por qué se produce la corrupción? Y para esto me voy a apoyar en un índice de percepción de la corrupción, que este índice es un índice internacional que mide a todos los países del mundo, mejor dicho a 180, gran cantidad de países en el mundo. Ustedes pueden ver, quiero que ustedes vean, los países donde hay una menor percepción de la corrupción, ¿quiénes son? Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suiza, Suecia, Noruega, Nueva Zelanda, Canadá, Luxemburgo, Alemania, Reino Unido. ¿Por qué estos países tienen menos corrupción que el Perú? Lo digo como ejemplo para que vayamos entrando al tema. Estos países tienen menos corrupción porque su sector público, su Estado, no se mete tanto en la economía. La clave de toda organización contra la corrupción es la no injerencia del Estado en asuntos del sector privado. ¿Por qué? Por ejemplo, recordarán el caso Odebrecht. En el caso Odebrecht había una empresa que contrataba políticos y había empresas corruptas que podían tener contratos con el Estado para tener favores, por ejemplo, lo que es el Club de la Construcción, para tener favores en licitaciones, etcétera. Todos esos contratos se dan cuando hay un político, cuando una empresa se da cuenta que contando, que en vez de compitiendo contra otras empresas para hacerse rica, puede sobornar a un político y así gana el doble, el triple. Por lo tanto, un Estado con tantas personas que no se pueden controlar, como lo decía un personaje bien reconocido, Miguel Ancho Bastos, no existe un Estado dentro del Estado, no se puede fiscalizar de una manera eficiente, a pesar de que haya organismos, a las personas que trabajan dentro del Estado. Por lo tanto, si hay corrupción en nuestro país es porque tenemos un Estado que se mete en el sector privado. Regula cosas, tienes que pedirle permiso para otras, etc. La gestión para lo que es la lucha contra la corrupción no se hace poniendo ni mejores leyes ni contratando personas más honestas, no. La lucha contra la corrupción verdadera, la eficiente, se hace contra el crecimiento del Estado, achicando el Estado. Por lo tanto, si tú tienes un sistema económico que prioriza el Estado como empresario, como ente regulador de las cosas, estás yendo mal, porque si tú dices, me indigna la corrupción, me enoja, me jode que haya políticos, que haya burócratas que se lleven el dinero que yo trabajo para ellos, y luego pides más Estado, pues te estás contradiciendo, porque no es posible achicar la corrupción si tienes un Estado que cada día crece más. En este ranking, por ejemplo, Perú está en el triste puesto 105, porque su estado es tan grande, a pesar de que mucha gente no lo quiera reconocer, y durante la gestión de Vizcarra más, pero eso lo analizaré
en el análisis económico que voy a realizar en otro video, el Estado está creciendo. Y por lo tanto, ¿quiénes son los países, como curiosidad, quiénes son los países más corruptos del mundo? Podemos ver Haití, Estado gigante, corrupto, ineficiente. Turkmenistán, Estado corrupto, gigante, dictadura, enorme. Chad, Congo, Estado gigante. Irak, Estado gigante fallido. Venezuela. Ahí está Venezuela. Pueden verlo. Venezuela con su sistema económico que es el socialismo, con un Estado enorme. ¿En qué puesto está? Más Estado es más corrupción. Y por último, Corea del Norte. Blanco y en botella. Está servido para que tú puedas entender que la corrupción nace de tener un Estado más gigante. Para combatirla necesitamos priorizar el individuo, priorizar tus derechos, priorizar tu libertad para que te puedas desenvolver y puedas competir en una libre competencia, en un libre mercado. Eso es la clave del éxito de cualquier país. Y para recalcar esto, quiero irme sobre todo a la zona americana, al continente americano. Como vemos acá, cuando un país tiene un color más claro, un color más a lo que es el amarillo, es un país menos corrupto. Y cuando un país tiene un color que va más al rojo, es un país más corrupto. Ustedes pueden ver aquí, los países más con sistemas de libre mercado, con competencias buenas, sin intervención estatal, tienen colores más claros. Y los países donde hay un sector público, un Estado que lo controla todo y es el rey de todo, como Venezuela, están en rojo, o México, que tiene un Estado ineficiente, o Bolivia, o el Perú. Si ustedes ven, Canadá, que es el país más libre, tiene menos corrupción. ¿Coincidencia? No. Estados Unidos, que tiene un país igualmente libre, tiene corrupción un poco más que Canadá, sí, pero igual es bajísima. Y Chile, dentro de lo que es Hispanoamérica, es el país que menos corrupción tiene junto a Uruguay. Países con estados pequeños. Eso es la gran lección que tenemos que sacar hacia dónde vamos a ir en cuestiones políticas y en cuestiones económicas, hacia dónde se tiene que centrar el debate, qué debemos pedir más, qué debemos pedir menos. La respuesta la tenemos. Que no la queramos seguir solamente es por cuestiones ideológicas más que por razones políticas, en serio, razones económicas que ya están descubiertas. Y ahora quiero hablar de lo que dijo el presidente. Decía, este no es el gobierno del tarjetazo. Para la gente que no sepa, o sea, para la gente que no es de Perú y no sepa qué es tarjetazo, es contratar a gente que tú conoces, es básicamente nepotismo. Contratar a gente que tú conoces, darles un cargo público, darles plata del Estado. El Martín Vizcarra decía que este gobierno no es así. Pues con tantos casos de corrupción y con el lema anticorrupción que él tenía, se ha desbordado todo este discurso que él tenía, porque si siguen saliendo casos de corrupción y si siguen saliendo todo este tipo de cosas, va a seguir quedando peor y vamos a darnos cuenta más tarde o más temprano que tarde si está mintiendo o no. De eso se encargará la justicia. Y también quería comentarles esto. El ministro del Interior, esto ya es un análisis global de lo que es el gobierno de Vizcarra, el ministro del Interior ratifica que presentó al Ejecutivo propuesta que tiene como objetivo frenar la delincuencia. Quiero recalcar esto. El ministro del Interior ha dicho que quiere que el toque queda se quede hasta diciembre. Así está la situación para frenar la delincuencia. Esto es algo malísimo, por dos razones que voy a explicar ahora. La primera razón es que el toque de queda para combatir la delincuencia es una incapacidad total, porque si tú no puedes combatir la delincuencia con las Fuerzas Armadas, con la policía desplegada, es una incapacidad total encerrarnos a todos solamente por un grupo reducido de personas que va a crecer más, sí. ¿Y por qué va a crecer más? Porque esto tiene que ver con el segundo punto. El gobierno ha destrozado la economía, la ha destrozado, la ha pulverizado. Tenemos una economía decadente que va a seguir cayendo en los meses siguientes. Por lo tanto, va a haber más personas que se van a tener que inclinar hacia la delincuencia. Esto va a ser muy catastrófico y que diga que para frenar ese tipo de personas nos van a tener que encerrar a todos, es una incapacidad tremenda. Y este análisis político es más grave todavía. ¿Por qué? Porque el ministro en otra nota ha dicho que no es por la delincuencia, se contradice, intenta arreglar lo que él dijo para no quedar mal. Pero ya está, la nota está acá, esto fue lo que dijo, que es para frenar los hechos delictivos que ocurren con frecuencia en la noche. Y solamente ha querido arreglarla. Pero acá vemos lo siguiente. Vemos que no hay consenso dentro del gabinete de Vizcarra. Vemos que
A unos dicen una cosa, otros opinan otra cosa, no hay consenso. Vamos sin rumbo, el barco va sin rumbo y lamentablemente se está hundiendo. Y por ejemplo tenemos también acá a nuestro queridísimo, que tan bien me cae este sujeto cada vez que lo veo. Ay. Ceballos. Contradice al ministro de Defensa y dice que pases vehiculares vencen recién el 30 de junio. Otra contradicción más. Otro ministro que se contradice, otro ministro que contradice a otro y habla del pase vehicular. El ministro de Defensa dijo que los pases iban a dejar de ser útiles desde este lunes. Y luego el ministro Ceballos dice que no, que los pases van a seguir hasta que finalice la cuarentena dentro de 10 días. Así vamos, y básicamente este ha sido mi análisis político para que ustedes vean hacia dónde vamos y cuál es la opinión libertaria, al menos la opinión personal libertaria que tengo sobre todo lo que está saliendo. En otro video, si ustedes me lo dejan en los comentarios para hacer el análisis económico de estos 3 meses de cuarentena, me lo pueden dejar abajo y yo lo voy a subir el día de mañana. Un saludo y hasta pronto.